Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta ocasión y en este lugar. La Escritura para nuestro tiempo habla de todo esto que nosotros estamos viendo, estamos disfrutando conforme a ese programa divino del Creador de los cielos y de la tierra. Así como escuchábamos a nuestro amigo Miguel Bermúdez Marín disertar sobre estas cosas del programa divino, nosotros estamos conscientes de todo esto y le agradecemos a Dios el vivir en este tiempo. Hay una escritura del apóstol San Pablo que quiero leer para así que veamos en esta noche un tema que tengo para ustedes. El apóstol Pablo a los Gálatas le escribe en el capítulo 3 y verso 15 y dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La nueva creación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La nueva creación. En una ocasión, el Señor Jesucristo, refiriéndose a esa nueva creación, le dijo a Nicodemo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿cómo puede el hombre, siendo viejo, acaso puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dice: tú, siendo el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Lo que sabemos es lo que nosotros hablamos. Jesús hablaba de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento está ligado directamente con la nueva creación. Una nueva creación porque la creación antigua, en donde Dios creó a Adán del polvo de la tierra, había caído. Al caer, trajo sobre la raza humana la sentencia de muerte. Pero el apóstol San Pablo habla de una nueva creación. Y el libro del Apocalipsis también nos habla de una nueva creación. Y nos dice acerca de Jesús, nos dice que es el principio de la creación de Dios, de esa nueva creación, siendo Jesús el segundo Adán. La raza humana, por la antigua creación que viene de Adán, tiene la sentencia de morir, la sentencia de muerte luego de nacer. La raza humana que viene por la nueva creación, por el segundo Adán, tiene la promesa de nacer en un nuevo nacimiento para vivir eternamente. Cada creación tiene sus hijos. Los hijos
de la primera creación que ya cayó, aparecen en esta tierra, nacen y mueren. Una generación viene y luego se va, y aparece una nueva generación. Pero en la creación nueva que viene por el segundo Adán, es una creación para vida eterna. Y a través del nuevo nacimiento, del cual el Nuevo Testamento habla y del cual habló el Señor Jesucristo directamente, nos trae las bendiciones divinas de una vida eterna en ese programa del Creador de los cielos y la tierra. La antigua creación caída viene a este planeta Tierra sin obtener en la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, un espíritu teofánico, un espíritu de esa dimensión. La nueva creación que viene por el Señor Jesucristo, que es el principio de esa nueva creación, viene de la eternidad. Y aunque las personas que pertenezcan a esa nueva creación hayan nacido a través de la unión de un hombre y de una mujer, luego cuando escuchan la palabra, el mensaje que corresponde a su tiempo, obtienen el nuevo nacimiento, obtienen su representación en la sexta dimensión. Y ahí, ese espíritu que es conocido como el ángel del Señor, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende, es el espíritu que cada hijo de Dios tendrá dentro del cuerpo físico que ha de tener para vivir por toda la eternidad. El ser humano, sin ese espíritu de la sexta dimensión dentro de él, no puede vivir eternamente. Solo teniendo ese espíritu teofánico puede vivir eternamente. Los hijos de Dios todavía no tienen en sus cuerpos físicos ese espíritu teofánico. Solo acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Pero todavía no ha llegado el momento para ese espíritu habitar dentro de la persona por toda la eternidad, para así transformar ese cuerpo físico en uno eterno. Pero ha de acontecer, conforme al programa divino, tenemos la promesa de una resurrección de los muertos y una transformación de los que están vivos, para así obtener un cuerpo eterno con un espíritu teofánico de la sexta dimensión dentro de ese cuerpo, y la persona que es alma de la séptima dimensión habitar en ambos cuerpos, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y un cuerpo físico de esta dimensión. El ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Pero los hijos de Dios necesitan un cambio en su cuerpo físico para tener un cuerpo eterno, un cuerpo creado por Dios, y necesitan un espíritu teofánico para vivir por toda la eternidad. Así es el programa por creación divina, en el cual cada hijo de Dios ha entrado cuando ha recibido
la palabra, el mensaje que corresponde al tiempo en que vive. Ahora, conociendo que hay una nueva creación y que el principio de esa nueva creación es el Señor Jesucristo, y conociendo que Él ha hecho posible el camino para todos nosotros ser parte de esa nueva creación, nosotros entonces necesitamos conocer el programa divino que corresponde a nuestro tiempo, para así estar en ese programa de la nueva creación, en ese programa que nos dará un cuerpo eterno con un espíritu eterno para vivir eternamente. Todas estas cosas nosotros necesitamos conocerlas para poder tener parte en ese programa. Dios, a través de las edades y dispensaciones, ha estado desarrollando ese programa hasta nuestro tiempo. En nuestro tiempo Él tiene las grandes promesas en las cuales usted y yo entramos para así obtener de su programa el beneficio que nos corresponde. Hemos dicho que los hijos de Dios tienen la promesa de vivir eternamente, tienen la promesa de tener un espíritu y un cuerpo para toda la eternidad. Hemos dicho que seremos transformados los que estamos vivos y los muertos resucitados. Todo esto el apóstol San Pablo lo dijo cuando dijo a los Corintios en su primera carta y capítulo 15: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Todo esto para que también se cumpla la escritura que dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito, a su propósito, son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. Usted puede ver que es una cosa ya predestinada. También los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, siendo Él el principio de la creación de Dios, el principio de esa nueva creación de la cual Él es el segundo Adán, y sus hijos, los hijos del segundo Adán. Humanamente, por el nacimiento terrenal que hemos obtenido a través de nuestros padres terrenales, hemos aparecido como hijos del primer Adán, de esa descendencia, pero con el nuevo nacimiento a través del Señor Jesucristo hemos muerto a esa primera creación caída y hemos nacido en una nueva creación, de la cual la cabeza es el Señor Jesucristo, el principio de esa nueva creación. Y somos entonces hijos del segundo Adán, del Señor Jesucristo en la nueva creación. Hijos de las grandes promesas de vida eterna, hijos de las grandes promesas finales
del tiempo en que nosotros vivimos. Las grandes promesas de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta, son promesas para los hijos de la nueva creación, los hijos del segundo Adán, los hijos del Señor Jesucristo, que tienen representación en la sexta dimensión de la teofanía. Los hijos de Dios que tienen su ángel que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. No solamente eso, sino que los hijos de Dios, los hijos de la nueva creación en el tiempo final, los hijos de Dios como grupo, como cuerpo místico del Señor Jesucristo, también tendrá el ángel del Señor Jesucristo acampando con ellos a su derredor para cuidarlos y librarlos de todos los peligros terrenales que hay, librarlos de los falsos profetas, los falsos ungidos, las falsas interpretaciones humanas, y darle la verdadera revelación divina del programa divino, para que así estén preparados para recibir a los muertos que han de resucitar y recibir la transformación de sus cuerpos físicos. Ese es el programa divino para el tiempo final. Por eso dice: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos, los ángeles del Señor. El ministerio de los dos olivos, el ministerio de los dos candeleros, el ministerio de Moisés y Elías actualizados en el tiempo final, llamando y juntando a todos los escogidos. El ministerio representado en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Esos dos querubines que estaban en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, y de en medio de los cuales la Shekinah, la presencia de Dios, estaba manifiesta. Dios manifestado en el templo en medio de los dos querubines. Porque cuando fue inaugurado el templo, el que hizo Moisés y el que hizo Salomón, Dios entró a ese templo, pasó a través de ese templo, llegó al lugar santísimo y se colocó en medio de los dos querubines, porque ese vino a ser el lugar de reposo de Dios, vino a ser el trono de Dios en ese templo. Y dentro de ese arca del pacto, estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba el maná escondido. Las tablas de la ley, el mensaje dispensacional de la primera dispensación, traído por Dios a través de Moisés. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, representando el ministerio correspondiente a ese templo, representando en el templo espiritual del Señor Jesucristo el ministerio que corresponde a ese templo y al lugar santísimo de ese templo, representando el ministerio según el orden de Melquisedec, del cual estará manifestado en el tiempo final en el ángel del Señor Jesucristo, para ministrar la palabra, el mensaje final de Dios, la gran voz de trompeta, la trompeta final, a todos los escogidos. Ningún otro ministerio funcionará en el lugar santísimo del cuerpo místico del Señor Jesucristo, porque en ese lugar solamente el ministerio según el orden de Melquisedec será el ministerio que podrá entrar a ese lugar, porque es el ministerio que tiene la promesa para
que todos los hijos de Dios sean enseñados de Dios. Es el ministerio que trae el maná escondido a todos los escogidos. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra que sale de parte de Dios para el pueblo de Dios en el tiempo en que ellos viven. En el lugar santísimo se encuentra el maná escondido, representando así el mensaje final de Dios, el mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Ese mensaje es el mensaje final de Dios para la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. El mensaje que en otras edades no fue dado a conocer porque estaba escondido de ellos. No estaba en las edades del pasado porque estaba escondido en el arca del pacto, el cual se encuentra en el lugar santísimo. Y solamente una edad representada por el lugar santísimo podía tener ese maná escondido, ese mensaje, esa palabra de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para darlo al pueblo y ser el alimento espiritual para el alma, para el corazón y la mente de cada hijo de Dios en el tiempo final. Ese es el maná escondido que Él dijo que le daría a todos los vencedores en el tiempo final. Al que venciere, yo le daré del maná escondido. También Él dijo, al que venciere, yo le daré la estrella resplandeciente de la mañana. En palabras más claras, yo le daré la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Pues en Apocalipsis el Señor dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y darle la estrella resplandeciente de la mañana al pueblo, a los vencedores, es darle la segunda venida del Señor para todos recibirla y recibir su mensaje, su palabra, y ser preparados para nuestro regreso a la eternidad. Dice San Pablo a los Corintios, la creación aún gime y aún está de parto hasta ahora, esperando y anhelando la manifestación de los hijos de Dios, es a saber, la adopción, la transformación de nuestros cuerpos. Con la adopción o transformación de nuestros cuerpos, nosotros obtendremos la imagen y semejanza del segundo Adán, para así vivir eternamente. Todo esto es lo que está en el programa divino para el tiempo final, en la edad eterna de la piedra angular, en la edad representada por el lugar santísimo. Todo esto en y para la nueva creación, de la cual usted y yo formamos parte. Por eso podemos decir que hemos sido creados en y por el Señor Jesucristo, el segundo Adán, creando la nueva creación de la cual Él es la cabeza, el primero, y nosotros sus hijos, hijos del segundo Adán, del Señor Jesucristo, hijos de una nueva creación. En este tiempo en que nosotros vivimos, esa nueva creación tiene las promesas más grandes de toda la historia.
porque para el tiempo final en el cual nosotros vivimos, tenemos la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y Él viene para dar a cada cual su recompensa, para pagar según sea la obra de cada cual. La obra de los escogidos es la obra de Dios del tiempo final, la cual recibirá la recompensa de la vida eterna, recibiendo la transformación los que están vivos y la resurrección los que murieron en el pasado. Esa es la recompensa más grande que un ser humano puede recibir en este tiempo final. Bienaventurados los que oyen y los que leen las palabras de la profecía de este libro, las palabras que trae el ángel del Señor Jesucristo, porque dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo, porque la primera venida del Hijo del Hombre fue la revelación de Dios, del Padre en Jesús. Pero aquí nos está hablando de la revelación de Jesucristo, la revelación del Hijo del Hombre en su segunda venida. La revelación de Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, hablando de su revelación en su segunda venida, Él dijo, como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, así será la manifestación del Hijo del Hombre. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, se revelará, porque el Hijo del Hombre se revelará, se manifestará en el tiempo final, en su segunda venida, conforme a su programa. Veamos cómo será, cómo vendrá la revelación, la manifestación del Hijo del Hombre en el tiempo final. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. La revelación de Jesucristo en el tiempo final es enviada por y a través de su ángel. Cualquier persona que quiera ver al Hijo del Hombre revelándose como el relámpago que salió del oriente y se muestra en el occidente en su segunda venida, la tendrá que ver en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. La revelación de Jesucristo es enviada por su ángel. Él envía por su ángel, la da a conocer por su ángel, la cumple por su ángel, y los escogidos la verán por su ángel. Y Él será el que estará dando testimonio de estas cosas, de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en y para la nueva creación, creados en Cristo Jesús, no para una antigua creación, sino para una nueva creación. Ese es el mensaje, el testimonio del ángel del Señor Jesucristo para todos los hijos del segundo Adán, para todos los hijos de la nueva creación, para que vean la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles resplandeciendo como el relámpago en el occidente, la tierra de América,
conforme a su promesa. La tierra de América está compuesta por Norte, Centro y Suramérica, incluyendo el Caribe. El occidente, en la parte norte, tuvo su bendición, tuvo al séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Y luego la bendición sigue hacia adelante, bajando en el occidente para el resto de los americanos, los occidentales, los norteamericanos, los centroamericanos y los suramericanos, incluyendo a el Caribe y principalmente Puerto Rico. Todos somos americanos, occidentales. No habíamos tenido el privilegio de tener alguno de los 7 mensajeros de las 7 etapas de la iglesia gentil. Tampoco tuvimos el privilegio de tener al primer mensajero de la primera dispensación de la ley en medio nuestro, trayéndonos el mensaje personalmente. Y tampoco tuvimos al segundo mensajero, porque él estuvo manifestado en el oriente, en el Medio Oriente, allá en la tierra de Israel, en su primera venida. Pero tenemos la promesa de tener la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles resplandeciendo en el occidente como el relámpago, siendo el mensajero dispensacional, el ángel del Señor Jesucristo, trayéndonos un mensaje dispensacional, el mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamándonos con gran voz de trompeta y preparándonos para la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, y sellándonos con el sello del Dios vivo y colocando el nombre eterno de Dios, el nombre de la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, y el nombre nuevo del Señor Jesucristo en nosotros. También con ese sello sellará a los escogidos de en medio del pueblo hebreo, que serán 12.000 de cada tribu, equivalente a 144.000 hebreos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero y están esperando a un mensajero, a un profeta que Dios le enviará con el sello del Dios vivo para sellarlos, conforme a Apocalipsis capítulo 7, que dice: y vi subir de donde nace el sol otro ángel con el sello del Dios vivo. Ese ángel que sube del nacimiento del sol, que sube de donde nace el sol de justicia, porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Nacerá la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y de donde nace la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, sube, se levanta el ángel mensajero, el profeta mensajero, con el sello del Dios vivo, para sellar primeramente a los escogidos de entre los gentiles
y luego a los escogidos de entre los hebreos. Ese es el ministerio que tiene el sello del Dios vivo. El ministerio de Moisés y Elías. El ministerio de los dos olivos, de los dos candeleros colocados. Estos ministerios en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, dando testimonio ¿de qué? De estas cosas, dando testimonio de la revelación de Jesucristo, de la segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles, dando testimonio de la venida del Hijo del Hombre, dando testimonio de su venida. ¿A dónde? Y vendrá el Señor a su templo, al templo espiritual del Señor, al templo místico, al cuerpo místico del Señor Jesucristo, dando testimonio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y colocándose en el lugar santísimo y sobre el arca del pacto, en medio del ministerio de Moisés y Elías, los dos querubines que los representan en el templo del Antiguo Testamento. Por eso en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo subió a Pedro, Jacobo y Juan para mostrarle la visión de la segunda venida del Hijo del Hombre, su rostro brilló como el sol, sus vestiduras se hicieron resplandecientes como la luz, brilló su rostro como el sol, como dice el profeta Malaquías: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Estaba utilizando el mismo simbolismo de la profecía de Malaquías. Y dice Malaquías: y en sus alas traerá salud. La segunda venida del Hijo del Hombre, en sus alas traerá salud, salvación, traerá todo lo que los hijos de Dios necesitan para la transformación de sus cuerpos, los que están vivos, y la resurrección de los que murieron en el pasado. Por eso necesitamos ver, conocer las alas del Señor en su venida como el sol de justicia. Veamos las alas del Señor en el monte de la transfiguración. Dice: y aparecieron a cada lado del Señor Jesucristo, aparecieron Moisés y Elías. Ahí usted tiene las alas del Señor en su venida para traer la salvación, la transformación de los hijos de Dios, de los que están vivos, y la resurrección de los muertos. El ministerio de Moisés y Elías, mostrado en el monte de la transfiguración, representa ahí el ministerio que tendrá el ángel del Señor Jesucristo manifestado. Tendrá el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Él vendrá en el espíritu y virtud de Moisés en su segunda manifestación. No Moisés literalmente, sino su ministerio manifestado en este tiempo final. ¿Para qué? Moisés fue el profeta que trajo la ley, y el pueblo hebreo no puede salir de la ley a menos que ese ministerio que le trajo la ley no los saque de la ley en la cual llevan miles de años. Y el ministerio de Moisés tomará la ley que le trajo miles de años atrás en el monte Sinaí y traerá sobre el monte Sinaí, sobre el monte de Sión actualizados, traerá la ley actualizada. Al traer la ley actualizada, el pueblo hebreo
creerá la ley de Moisés y a los preceptos de Moisés, estatutos de Moisés, actualizados bajo el ministerio de Moisés en su segunda manifestación. No será Moisés literalmente, sino su ministerio repitiéndose en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y tendremos también el ministerio de Elías. El ángel del Señor vendrá con el ministerio de Elías también en su quinta manifestación. Porque el ministerio de Elías ha tenido 4 manifestaciones anteriores. En Elías Tisbita, la primera vez. En Eliseo, la segunda ocasión. Él dijo que venga sobre mí el Espíritu que está en ti en una doble porción. Y cuando vino e hizo las mismas cosas que Elías, todos decían, el Espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Y luego vino sobre Juan el Bautista. El arcángel Gabriel le dijo a Zacarías, el padre de Juan, que Juan, el niño que ellos tendrían, vendría en el espíritu y virtud de Elías y prepararía al pueblo, prepararía un pueblo bien apercibido para el Señor, y que sería profeta del Altísimo y lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan el Bautista, siendo Elías en su tercera manifestación, cuando apareció Jesús y le preguntan a Jesús, pero no es necesario que Elías venga primero. Jesús les dice, ya Elías vino y no lo conocieron e hicieron de él todo lo que quisieron hacer. Lo habían decapitado. No sabían que Juan el Bautista, su nombre humano era Juan, y Bautista porque bautizaba. Pero su ministerio era el ministerio de Elías en su tercera manifestación. Era Elías y era Juan. Depende desde qué punto de vista usted lo estuviera mirando. Humanamente se llamaba Juan, ministerialmente era Elías. La Escritura le llamaba Elías. Y luego la cuarta vez, la cuarta ocasión en que el ministerio de Elías se manifestó, fue en el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil de la Odisea, en el reverendo William Marion Branham. Él era William Marion Branham, pero su ministerio era Elías. Era Elías en el ministerio correspondiente para precursar la segunda venida del Hijo del Hombre. Y la quinta ocasión será en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, juntamente con el ministerio de Moisés, para llamar con gran voz de trompeta a todos los escogidos y prepararlos para la transformación de sus cuerpos y sellarlos con el sello del Dios vivo, porque es el ángel que tiene el sello del Dios vivo. Y el sello del Dios vivo, cuando es aplicado, cuando el sello del Dios vivo es aplicado, es escrito sobre cada escogido el nombre eterno de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Los tres son
un solo nombre. Y los hijos de Dios, de entre los gentiles, que son llamados con gran voz de trompeta, que tienen la promesa de Apocalipsis: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo, el nombre nuevo del Hijo del Hombre, el nombre nuevo del Señor para su venida, el nombre nuevo del Señor para sellar a todos los escogidos. Primeramente entre los escogidos gentiles y luego entre los escogidos hebreos. Por eso, cuando llama y junta a todos los escogidos de entre los hebreos, 144,000, los coloca sobre el monte de Sión, porque el monte de Sión es el cuerpo místico del Señor, es la nueva Jerusalén, la Jerusalén espiritual, la madre de todos nosotros. Al colocarlos en ese lugar, son colocados en el lugar del cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre, para darse a conocer a los escogidos, primeramente de entre los gentiles, y colocarlos en ese lugar y sellarlos con el sello del Dios vivo, y luego llamar a los escogidos de entre los hebreos, colocarlos en la cima del monte de Sión, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y sellarlos con el sello del Dios vivo. Y cuando los encontramos ya colocados en el monte de Sión y sellados, los encontramos con el Cordero, porque el Cordero es el mismo león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en su primera venida, con el nombre de redención conocido por la raza humana como Jesús. Y luego en su venida, como león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores, con el programa en el cual reclama todo lo que él con su sangre, como Cordero de Dios, había redimido. Como león de la tribu de Judá, reclama toda su propiedad, siendo nosotros hijos del segundo Adán, hijos de la nueva creación, somos reclamados por el Hijo del Hombre en su segunda venida, como león de la tribu de Judá, trayendo su nombre eterno para sellarnos en la frente, en la mente, en el alma, en el corazón, y así vivir eternamente. Tenemos para y en la nueva creación la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos, juntándolos y sellándolos con el sello del Dios vivo, con el nombre eterno de Dios, con el nombre de la ciudad de nuestro Dios y con el nombre nuevo del Señor, el nombre que Él en su segunda venida revela a todos los escogidos al sellarlos con ese nombre. Muchas personas
están pensando y esperando la segunda venida del Hijo del Hombre con el nombre que tuvo en su primera venida. Pero Él dice que tiene un nombre nuevo y tiene un nuevo ministerio. Como Cordero de Dios fue conocido como Jesús de Nazaret. Como León de la tribu de Judá será conocido por su nombre nuevo cuando Él esté sellando a todos los escogidos en el tiempo final, siendo esta obra llevada a cabo en y para la nueva creación. Las promesas mesiánicas de este tiempo en el cual nosotros vivimos se llevan a cabo para el beneficio de la nueva creación, para el beneficio de los hijos del segundo Adán, hijos de una nueva creación, hijos de el Señor. Será en el tiempo final para la adopción, en donde los hijos reciben el nombre nuevo que les corresponde para ser adoptados hijos de Dios en el reino de Dios y vivir eternamente. Estamos viviendo en el tiempo en que estas cosas son la realidad que nuestros propios ojos tienen que ver y nuestros propios oídos tienen que escuchar para tener la bienaventuranza de ver y escuchar lo que desearon ver y escuchar los profetas, los apóstoles y justos del pasado. Todos desearon ver y vivir en el tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para verle, para recibirle y para ser sellados con el sello del Dios vivo, con el nombre nuevo del Señor Jesucristo, con el cual Él reclama la nueva creación que Él con su sangre limpió de todo pecado. Esa es la obra del Hijo del Hombre con sus ángeles en su segunda venida para la nueva creación. En su primera venida, llevando a cabo la obra de Cordero de Dios, Él dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Los negocios del Padre en aquel tiempo fueron cumplir las promesas mesiánicas correspondientes a la primera venida del Hijo del Hombre. Y las promesas mesiánicas del tiempo final son el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Esas son las promesas mesiánicas que en el tiempo final se llevan a cabo en favor de todos los hijos de Dios. Y así como a Jesús le convenía estar en los negocios de su Padre en aquel tiempo, a usted y a mí nos conviene estar en los negocios, en la obra del Señor Jesucristo, conforme a sus promesas en este tiempo final. Nos conviene estar en la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles,
llamando a todos los escogidos con gran voz de trompeta en esa obra que Él ha prometido llevar a cabo en este tiempo final. Nos conviene a nosotros estar para luego recibir la transformación de nuestros cuerpos. Esa es la obra del Señor Jesucristo en y para la nueva creación. Somos hijos del Señor Jesucristo, del segundo Adán, y somos la nueva creación para la cual Él tiene todas estas grandes promesas, las cuales Él lleva a cabo en este tiempo final, las cuales nosotros no podemos dejar que se nos pasen por encima, sino con nuestro corazón abierto y nuestros ojos espirituales bien abiertos, atentos, viendo lo que fue prometido, llevándose a cabo, y escuchando el mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre, el mensaje prometido para este tiempo final, que junta y sella a todos los escogidos, a todos los pertenecientes a la nueva creación. ¿Y cómo podemos saber quiénes son las personas que pertenecen a esa nueva creación? El que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán y no escucharán. Los hijos de Dios en este tiempo final estarán escuchando la voz de Dios, estarán escuchando la voz del Señor, la voz del Señor en su venida con sus ángeles. Estarán escuchando el mensaje de testimonio del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero. Por eso Él dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El mensaje final de Dios, el mensaje de gran voz de trompeta para la nueva creación. Descubrimos que pertenecemos a esa nueva creación cuando escuchamos el mensaje de gran voz de trompeta que nos llama y nos junta y nos coloca sobre el monte de Sión y nos sella con el sello del Dios viviente. Así conocemos la nueva creación, así estamos conscientes de quiénes somos. Nadie podrá decir que somos tal o cual cosa, sino que creemos lo que Dios dice acerca de nosotros. Él dice que somos la nueva creación, hijos del segundo Adán, que somos los escogidos que en el tiempo final escuchamos la gran voz de trompeta y somos juntados para recibir la transformación de nuestros cuerpos y obtener la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, llegando así a la perfección, a la manifestación de los hijos de Dios en cuerpos eternos. Todavía tenemos este cuerpo temporero, cuerpo corruptible, mortal, pero pronto tendremos una transformación de estos cuerpos y seremos inmortales, seremos eternos y no tendremos limitaciones.
¿Cómo lo sabemos? San Pablo dijo: todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Al escuchar la trompeta final y ser juntados, descubrimos que somos la nueva creación que será transformada y tendrá un cuerpo eterno. Todo esto está en el programa del León de la tribu de Judá, que viene en su ministerio de León de la tribu de Judá, reclamando todos los derechos, toda su propiedad, reclamando para los hijos de Dios todo lo que a ellos le pertenece. Nos pertenece un cuerpo eterno, nos pertenece la vida eterna, nos pertenece todo lo que Dios ha creado, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo es nuestro. Estamos viviendo en el tiempo de el reclamo. Estamos viviendo en el tiempo del León de la tribu de Judá, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos viviendo en el tiempo más grande, en donde obtendremos la transformación de nuestros cuerpos, en donde obtendremos la vida eterna en cuerpos físicos, pero perfectos, cuerpos eternos. Estamos viviendo en el tiempo más grande de la nueva creación, por lo cual le damos gracias a Dios que nos haya escogido en su programa para el propósito más grande de su programa. Las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado. Es tan grande que no hay palabras para expresarla. Es tan grande que no tenemos palabras para darle las gracias a Dios. Solamente podemos decir: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, a la nueva creación, porque así te agradó. Somos la nueva creación para recibir todo lo que Él ha prometido en su venida para sus hijos. La nueva creación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Pasen todos muy buenas noches. Con ustedes, mi amigo y misionero Miguel Bermúdez Marín, para concluir su mensaje, ya que me dio algunos minutos para traerle a ustedes este saludo de parte del que me envió, del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por este saludo tan maravilloso, ¿verdad? Ha sido un saludo muy especial.